Hola a todos y a todas, bienvenidos al podcast cultural número 9 de la Universidad Popular de Almansa. Hoy nos acompaña una persona muy especial que hemos tenido la suerte de que esté colaborando en nuestra Universidad Popular en el taller de escritura junto a Esther Avellán. Él es Mariano Sánchez Soler. Gracias, Mariano, por estar aquí. Un placer. Por haber accedido a grabar este podcast y a informarnos de todo eso que nos puedes decir, sobre todo lo que has investigado, todo lo que has escrito y demás a la Universidad Popular de Almansa. Para que lo conozcáis un poco mejor, Mariano Sánchez es escritor, periodista antes que escritor, creo, ¿no? Periodista, escritor, historiador y profesor. Actualmente aún sigue impartiendo cursos de guión cinematográfico en la Universidad de Alicante y de narrativa. Él es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Alicante. Su tesis doctoral fue sobre la transición. Sí, he leído, ¿no? ¿Es así? Sí. Has ejercido el periodismo de investigación durante más de 3 décadas en medios como El Periódico de Cataluña, Interviú, y has dirigido el equipo de investigación en la revista Tiempo. Tu especialidad en periodismo fue en sucesos y tribunales. Has desarrollado una intensa labor como literaria con más de 40 libros publicados. Tienes numerosos premios en el Internacional Rodolfo Walsh de Literatura, por Ricos por la Patria, el Francisco García Pavón de Narrativa por Nuestra propia sangre, Premio de la Crítica Literaria Valenciana, en la modalidad de ensayo por Anatomía del Crimen, el LH Confidencial de Novela Negra por El asesinato de los marqueses de Urbina y los premios Bruma Negra por tu trayectoria literaria y el conjunto de tu obra. Eres autor de la novela negra inspirada siempre en hechos reales como Carne Fresca, Festín de Tiburones, Lejos de Orán, La Brújula de Ceilán y Una hojarasca de cadáveres. Tu última novela, El leñador, también vamos a hablar un poco de ella. Y eres autor de libros de relatos, historias del viajero metropolitano, Lusitania Express y El pintor ciego. Como poeta también has conseguido varios premios, también tienes tus libros de poesía. Entre ellos, uno de los últimos es No es amor sino fiebre. Eres un estudioso del franquismo, que es lo que vamos a centrar la primera parte de esta conversación, y de la transición española. Destacan obras como Villaverde Fortuna y Caída de la Casa Franco, Los hijos del 20N, Los ricos de Franco, La transición sangrienta y La familia Franco S.A., que llevas varias actualizaciones ya de este libro. La larga marcha ultra, también hablaremos de él posteriormente, del 2022. Siempre te has caracterizado por tu rigor periodístico y por contar los hechos tal como son, en una etapa que fue bastante oscura de la historia de España. Para esto se necesita mucha investigación y quiero que nos hables un poco cómo hacías todo esto. En la familia Franco S.A. tú abarcas desde que se forjó la familia en principios del siglo XX hasta la democracia. ¿Cuándo empezaste a investigar el franquismo y a analizar a la familia Franco, Mariano? Bueno, pues empecé en 1988. Es cuando muere Carmen Polo, la viuda de Franco, y en la revista, en Tiempo, donde estaba en ese momento, pues dijimos, bueno, el director dice, bueno, ¿qué es de la familia Franco? Porque habían pasado décadas desde la muerte, pero parece que habían pasado a un anonimato, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues me puse a investigar, empecé a buscar dónde estaban, qué propiedades tenían, qué empresas, en fin, hacer todo el entramado de la familia, ¿no? Entonces de ahí nacieron una serie de reportajes amplios, ¿no? que desembocaron en el primer libro, ¿no? El primer libro lo publicó Planeta en 1990, o sea, 2 años después de la muerte de Carmen Polo, donde ya recogí toda la información que pude, pues, del entramado empresarial, de lo que era su vida, en fin, de ese tipo de historias, ¿no? Porque no había libros, no había la investigación de esa parte de la corrupción, ¿no? No había documentación. Hubo que hacer un seguimiento periodístico, y ir a los sitios, muchos registros mercantiles, buscando el registro de las empresas, viendo, en fin, toda esa investigación, ¿no? Entonces ahí nació los Franco Sociedad Anónima, pero Planeta no se atrevió, porque estaban con sus cosas, a titularlo así, y decidieron titularlo Villaverde. Sí. Villaverde, Fortuna y Caída de la Casa Franco. Simplemente desviarle un poco el título. Por no ponerle la familia Franco. Claro. Pero bueno, entonces a partir de ahí, luego el libro fue regenerando, fue actualizándose de alguna manera, ¿no? Hubo una segunda edición, creo que en el 2000,
3, o no me acuerdo bien, que lo publicó Verón, de Grupo Anaya, que ya era Los Francos Sociedad Anónima, ¿no? Que coincidía con la muerte del Marqués de Villaverde. También un poco la percha de que los libros volvieran a funcionar, era justamente que ocurría algo que desde un punto de vista histórico pues tenía importancia, ¿no? Y la tercera versión ya actualizadísima, ¿no? Y con muchos datos nuevos y ya más definitiva, diría yo, ya fue La familia Franco Sociedad Anónima, que lo publicó Roca hace 5 años, coincidiendo con la muerte de Carmen Franco, ¿no? La única hija del dictador. Y tú ahí investigas todo lo que giró en torno al clan de los Franco, cómo empezaron a enriquecerse, porque incluso yo he leído en el libro que Franco ya cuando acabó la guerra ya era millonario. Sí, entonces claro. estudias ahí un poco todo ese entramado que estaba por investigar, porque yo creo que anteriormente nadie se había dedicado a investigar esto, y a sacarlo a la luz de alguna manera. No se quería investigar este tipo de cosas, que partir de la base de que primero en la dictadura era imposible, absolutamente imposible, pero luego la transición también marcó una serie de temas tabúes, ¿no? De que mejor no tocarlo de momento hasta que esto funcione. ¿Por qué? Porque el franquismo seguía en acción. Hacían manifestaciones y concentraciones de 500.000 de personas en la Plaza Oriente. Quiero decir, que era... Y luego la familia estaba en la presidencia de los actos, ¿no? Villaverde y Carmen Franco pues se iban... Quiero decir que ahí hubo esa especie de pacto no escrito de no investigar nada. ¿Qué ocurrió? Que cuando ya en plena democracia resulta que no se había investigado, no se había escrito. Había cosas muy puntuales, pero no se había escrito el fondo del asunto. Y bueno, yo lo que hice fue el método clásico, ¿no? Empiezas desde la guía telefónica hasta los documentos que consigues, hablando con gente, buscando anécdotas que a lo mejor te llevan, tiras un hilo y te llevan a algún sitio, ¿no? Entonces fue un trabajo de construcción, ¿no? Yo cuando publiqué el libro, bueno, una de las cosas sorprendentes para mí es que lo que era la familia Franco, lo que llamaban el clan del Pardo, cuando muere Carmen Polo intervenían más de 50 empresas. Empresas que eran desde grandes siderúrgicas a empresas instrumentales, ¿no? Donde guardaban las propiedades inmobiliarias, ¿no? Entonces, bueno, hice esa investigación. Entonces, bueno, el libro ha seguido funcionando porque de alguna manera al hacer esta investigación lo que estás haciendo es investigando el franquismo, lo que fue el franquismo, desde el punto de vista de lo que fue el Palacio del Pardo y esa especie de corte de tráfico de influencias que había ahí, ¿no? Entonces tú piensas que el franquismo, bueno, piensas, no, lo investigas y lo demuestras, que el franquismo fue un gran espacio donde hacer dinero. Bueno, claro, es que, vamos a ver, primero, por ejemplo, el delito de tráfico de influencias no existía como tal delito. Luego una dictadura es la dictadura personal de un general, como era Franco, hacía que su única familia, su única hija y su yerno, y luego los nietos, su entorno más íntimo, pues bueno, se beneficiara del peso del apellido, ¿no? Se beneficiara en todo tipo de operaciones. Y después, todo el tejido empresarial que se movía alrededor del clan del Pardo, que llamaban, bueno, pues era un tejido empresarial de favoritismos y de manejar información privilegiada y saber por dónde va a ir una carretera y comprar los terrenos, hacer negocios de este tipo, ¿no? Eso vinculado al boom, el boom económico que significó la salida de la posguerra, el plan de estabilización económica del año 58, la estabilización del régimen con apoyo de los americanos y el Vaticano, en fin, una serie de cuestiones, y el crecimiento económico, ¿no? Que se dio ahí. ¿Y eso fue lo que se llamó el desarrollismo español? Bueno, el desarrollismo español... España, la posguerra fue muy dura, o sea, era un país devastado por la posguerra, había mucha pobreza, mucha miseria. Bueno, claro, había gente que era el clan del Pardo, como tú indicas en el libro, cantidad de empresarios que se dedicaron a hacer dinero. Claro, la familia Franco acumuló una gran fortuna, según explicas en el libro. Bueno, es que vamos a ver, es que durante 20 años de posguerra, 20 años hasta que llega el plan de estabilización del 58 y cambia, se liberaliza la economía, bueno, España era un cuartel. Y entonces ahí para sobrevivir pues estaba el gran extraperlo, el que podían hacer los grandes empresarios, gente vinculada al régimen, generales, gente que había ganado la guerra, ¿no?
y luego el pequeño extraperlo que hacía la gente para sobrevivir. O sea, entonces ahí se creó una cultura de la supervivencia donde el mercado negro podía utilizarse, ¿no? Quiero decir que también un pueblo, la cultura democrática es muy importante cuando hablamos del desarrollo de un pueblo, ¿no? Estamos hablando de 2 generaciones que vivieron bajo esa realidad, ¿no? Entonces, bueno, hay una gran corrupción metodológica, ¿no? Es un sistema de corrupción. Sí. Había una ley de incompatibilidades que no se aplicaba prácticamente, entonces tú tienes un cargo público y al mismo tiempo tenías negocios que tenían que ver con tu cargo, claro, y nadie se permitía. Nadie investigaba. Luego el desarrollismo lo que hizo que es que apareciera el dinero a lo bestia, ¿no? Quiere decir que se crearan los polos de desarrollo, que se plantearan en la industrialización en muchas zonas, que la hostelería significa la gran industria nacional. La hostelería significa, bueno, los hoteles, el turismo como eje, los hoteles, los restaurantes. ¿Y qué necesitabas para eso? Mano de obra. ¿Qué ocurre? Que la gran emigración del pueblo, del campo, a las ciudades se da en ese proceso. Entonces, un proletariado sin derechos sindicales, sin libertad, un país sin libertad de expresión, no se puede contar nada. Y una gran expresión que surge los barrios obreros, hay que construir casas a la gente que migra. En fin, es el desarrollo a lo bestia en muy poco tiempo y en una situación para los capitalistas muy privilegiada, porque no había posibilidades de denunciar nada. Y sobre todo no había derechos sindicales. Había un sindicato vertical, que era el sindicato de patronos, una herencia del falangismo, ¿no? De patronos y obreros, pero quienes mandaban eran los del régimen, ¿no? Los procuradores y la gente que estaba, todo se elegía a dedo, ¿no? Según tus méritos dentro del régimen político, ¿no? El régimen franquista. Quiero decir que entonces, claro, esa es la situación. Entonces ellos viven ese momento. Entonces en ese momento, si tú te llamas Franco, tienes unas conexiones empresariales y bancarias brutales, porque además la guerra, los banqueros que apoyaron a Franco, que fueron la mayoría, son los que luego se benefician de una situación especial. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Banca, que eran los banqueros de Burgos que habían, durante la guerra, que habían apoyado a Franco y que habían reorganizado el sector bancario, se le creó dirigieron la política económica de los bancos, pero por ejemplo se creó un statu quo. Quiere decir, nadie podía montar un banco nuevo sin el permiso del Consejo Nacional. Quiere decir que los propios banqueros controlaban el desarrollo. Eso pasó con todo. Pasó con las energéticas, las eléctricas. La concentración que hubo fue bestial y eran la misma gente que estaba en el banco y al mismo tiempo era empresario, al mismo tiempo era... Quiero decir, se lo repartieron. Claro, entonces en ese proceso, pues bueno, pues llegaron los negocios fáciles, negocios estupendos. Hay que partir de la base de que en ese momento había una banca pública, una banca semipública y una banca privada. Y eran los mismos personajes ya saltando de un sitio a otro. Había bancos industriales que todo estaba nacionalizado, eran del régimen, no ponían a su gente ahí. O sea, esa concentración de poder, pues claro, ellos eran los Franco. Gente a ver quién se atreve a contradecir al dictador. Y el dictador dejaba hacer, no quería a su hija, a sus yernos, sus nietos, pues no, al revés, les protegía, ¿no? Si había algún escándalo que salía el nombre, pues ahí enseguida lo cortaba, ¿no? Lo cortaba de raíz el dictador, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la... Sí, porque en ese contexto pues se hicieron grandes negocios que con el tiempo han sido diluidos, o sea, no se sabe, no dejan huella, no dejan pistas para seguir. Se hicieron grandes negocios y sobre todo en el Pardo se creó una especie de, bueno, un centro de tráfico de influencia donde el secretario particular de Franco, que era José María Sanchís Sancho, que era tío del Marqués de Villaverde, de Cristóbal Martínez Bordeu, era el que, digamos, se dedicó a hacer los negocios para que la familia se beneficiara de la situación, ¿no? Entonces negocios, bueno, inversiones, comprar terrenos o comprar propiedades inmobiliarias y ponerlas a nombre de sociedades anónimas con testaferros, entre ellos él, de forma que la familia no se veía, estaba en el Consejo de Administración, pero no estaba en la dirección, no se veía su nombre, no aparecía por ningún lado, ¿no? Sí, sí. O sea, en fin, ese gran momento de vivir. De explosión. Claro.
Y luego fue también un poco lo que se llamó el milagro español, que cuenta que no, Bueno, no vota el milagro. Bueno, el milagro español se fue muy contaba sencillo, con como puedes decir el milagro chino también, Claro. si quieres, en estos momentos. El milagro español es muy sencillo, las multinacionales entraron por primera vez en España, ¿eh? Sí. Y los trabajadores tenían sueldos muy pequeños comparados con lo que se estaba pagando en Europa, sueldos muy pequeños, no tenían ningún derecho sindical, no tenían ningún derecho de protesta. Laboral, sí. Entonces, bueno, pues era y mano de obra que llegó del hambre, que salió del hambre de los pueblos y del campo y se puso en la construcción, en la hostelería, que fueron los grandes sectores. Inmigró mucho a los hornos, a los sectores industriales, ¿no? Hubo mucha emigración y mucha mano de obra muy barata para lo que eran los costos en ese momento del capitalismo. Claro. Entonces, eso desarrolló. Pero hay que partir de una base. España llegó tarde a eso. Llegó tarde porque después de la Segunda Guerra Mundial, al mantener los americanos la dictadura franquista y no plantear una reforma democrática, ¿no? Un cambio democrático, al apoyar significó que España no llegó al tren del Plan Marshall de reconstrucción, ni llegó a ningún sitio. Y esto fue en los años 40, sí, después de la Segunda Guerra Mundial. Y estamos hablando del año 58. 59 fue cuando empezó aquí el plan de estabilización. 59, cuando empieza el plan de estabilización económica, ¿no? La liberalización económica. Entonces, pues bueno... Porque vivíamos en una autarquía. Claro, ¿no? En una dictadura y un atraso, pero esas son las condiciones. Fueron condiciones excepcionales. Mucha gente empezó a vivir ahí también, ¿no? Sí, sí. ¿Y se ha hecho alguna vez, bueno, y todo lo que poseían los Franco, que yo leí, bueno, que hemos leído en el libro, de palacio, de edificios, de tal, ¿esto eran regalos? Bueno, eran regalos, eran compras muy beneficiosas. Quiero decir, se compraban los terrenos y una finca se hacía, pues la casa de la finca, y luego se compraban los terrenos de alrededor a unos precios bastante irrisorios, ¿no? Quiero decir que habían regalos, claro, había regalos directos, pues por haber ganado la guerra civil y cosas así, pero los grandes negocios que se hacen, o lo que hace que tengan el patrimonio, que tengan un patrimonio y hayan podido vivir de eso durante toda su vida, es justamente esos negocios que hicieron durante el franquismo, con esa relación de poder. Tiene que partir de la base de que, por ejemplo, cuando muere Carmen Polo, cuando muere Franco, en ese momento, por ejemplo, el Marqués de Villaverde formaba parte de 25 consejos de administración de empresas de distinto calibre y tenía varios puestos de trabajo en la sanidad pública. Llegó a obtener hasta 8 puestos de trabajo simultáneos. Sí, simultáneos. Tenía el don de la ubicuidad. Simultáneos, quiero decir, pues, el lunes a la vez, aquí, el ocupaba martes varios aquí puestos a la vez. Y el viernes allí. No sé cómo lo haría. Un hombre muy trabajador. Y claro, esos son privilegios que solo se pueden dar cuando tú estás por encima del bien y del mal, cuando toda la gente quiere que estés ahí porque eso te da posibilidades luego para hacer negocios, para que los bancos te traten mejor. ¿Y esto se ha hecho alguna vez inventario de todo lo que se poseía la familia Franco? No. Obras de arte, patrimonio... No, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer porque justamente por lo que es la dictadura, las propiedades... Posteriormente tampoco se ha hecho ahora con... No, porque no hay nadie que haga eso. Vamos a ver, es que es tan sencillo como decir, bueno, vamos a ver, Hacienda no les molestó. Se murió Franco, bueno, evidentemente en vida de Franco nadie, pero se murió Franco y nadie les ha molestado durante 20 años. Nadie les molestó, no hubo ninguna auditoría, nadie investigó esas denuncias periodísticas de que íbamos a Suiza, a Lausanne, que no sé qué. Esas propiedades extranjeras, las propiedades en Miami, nadie ha investigado eso. Quiero decir que nadie puede hacer un inventario de algo que no existe. Sí, claro. Y luego ellos han ido vendiendo propiedades, con lo cual han dejado de ser... digamos que el tiempo hace que la huella desaparezca, ¿no? Entonces, claro, eso no se puede hacer. Yo he hecho un inventario muy bestia desde mi punto de vista, pero es un inventario en el momento que muere Franco. Por ejemplo, cuántos miembros de la familia, de los Martínez Gordiu, de los Franco, de los Polo, de lo que es la familia... Sí, la familia, todo el engranaje. El tronco de la familia Franco, pues creo recordar, me salían pues más de 50 o 60 empresas grandes, de altos hornos a empresas de la sanidad, me salían 50 o 60 empresas
y creo que bueno, los capitales eran bestiales, el capital social que manejaban todas las empresas eran bestiales. En el libro está pormenorizado el dato exacto. Entonces, bueno, ese es un inventario. Luego, ahí se ha podido hacer, yo he podido hacer otros inventarios. Por ejemplo, la empresa Usaria Sociedad Anónima es una empresa, era una empresa, no sé si sigue activa, era una empresa de la familia Franco, pero era una empresa de compra y venta de inmuebles, o sea, una empresa inmobiliaria, de alguna manera, pero las propiedades, las casas donde vivían, el hermano Becker, todos esos sitios, ellos eran de una sociedad anónima, no estaban nombrados ellos Franco. era uno presidente, el otro era el secretario, pero eran sociedades anónimas. Hubo otra sociedad anónima, bueno, en una de las sociedades anónimas, Comercial Flores Sociedad Anónima, aparecieron 21 propiedades inmobiliarias, que eran de ellos, o sea, bajo el nombre de la empresa, ¿no? Todo ese rastreo del registro de la propiedad inmobiliaria, del registro mercantil, todo ese tipo te va llevando, luego documentas, vas en los ayuntamientos, vas, pues te va llevando a ver un gran entramado. Pero es un entramado porque eso se sabe y se ve, porque eso está físicamente en un registro, pero y las cosas que no estaban físicamente en un registro. Las acciones de grandes empresas, por ejemplo, como Valeria Preciados, que tenían acciones, Carmen Polo, ¿no? Hay muchos negocios que van y vienen, no es tan fácil. Y muchos de estos negocios, Mariano, muchas de estas empresas han seguido hasta la actualidad. Y bueno, de estas personas no, pero sí que han seguido en democracia. De hecho, vamos a ver, yo cuando hago el libro, la última versión del libro, yo hice una comprobación y seguían las empresas. Se habían vendido pisos, se habían vendido propiedades, pero las empresas como tales seguían activas, seguían vivas, cambiando de nombre, mucho cambio de nombre, cambio de accionariado, pues claro, al morir Franco son los hijos los que toman las riendas, formalmente, o sea, que un poco esa es la... Y eso que Franco siempre fue modelo de austeridad, se vendía en aquella época. Propaganda total. Eso era propaganda. Porque tampoco eran tan austeros. No, pero era propaganda porque a la gente se le metió el miedo en el cuerpo, era propaganda, vamos a ver. Que fuera un hombre que oficialmente no le gustara beber, porque era un militar africanista de estos, que no se le conozca de baneos sexuales, o sea, que no se le conozca, no digo que no pudiera verlo, a lo mejor no, pero a lo mejor sí, quién sabe, sino la información. Bueno, eso no significa que sea austero. No digo que se vendía la familia Franco, no, pero eso es la propaganda. Era una propaganda perfecta. Para desmontar ese tipo de propaganda. O sea, cuando había un clan que la familia estaba enriqueciendo, vamos a ver, Nicolás, todos los hermanos... Cada vez que apareció públicamente, con el boato como si fuera un rey. Bajo palio entraba a la iglesia. Bajo palio en las iglesias, claro, el trato no era de un hombre austero, era un hombre que no le gustaban esas cosas, ¿no? Pero date cuenta que la oficina de propaganda, la propaganda del Ministerio de Información y Turismo, sobre todo, vendiendo la imagen de Franco austero, el padre de todos, mientras se fusilaba. Sí. El padre de todos, es una venta del producto y junto al miedo de una guerra, ¿no? De una guerra y de una represión por guerra bestial, un silencio, vamos, bestial, ¿no? Brutal, ¿no? Entonces, claro, pues se vende esa imagen, pero una imagen no quiere decir que sea verdad. No, él vivía en un palacio con una corte de gente, con la Guardia Mora, vamos, no era una muestra de austeridad precisamente lo que había ahí. Y luego vivía rodeado de gente que hacía grandes negocios y él lo permitía. Sus hermanos, por ejemplo, su hermano Nicolás, todo. Te quiero decir que eso es la propaganda, pero es que yo creo que la oficina de propaganda, es una opinión, la oficina de propaganda del franquismo era mejor que la de Goebbels, de la Alemania nazi. La alemana nazi. Vendían propaganda a tope, rodeado de sus nietos, el abuelo, los discursos. Paternalista. Bueno, sí. Mientras tanto, lo que se estaba es reprimiendo a la gente y manteniendo una situación de poder económico, de monopolio del poder económico, político y represión a lo bestia, ¿no? Eran las dos caras, ¿no? Pero sí, bueno, la propaganda siempre hace eso, ¿no?
Que es la propaganda de la dictadura, como tú has comentado con Goebbels en el nazismo, era igual. Claro. O sea, un sistema propagandístico. Claro, tú repites una mentira durante 40 años. Y la conviertes en verdad, ¿no? Eso decía, la gente eso decía él. Bueno, vamos a continuar con la transición sangrienta, desde que muere Franco en el 75 hasta el 82, que gana las elecciones Felipe González, el PSOE. Entonces tú en este libro contestas, o sea, quitas el mito de la transición pacífica y modélica que se vendió que fue, y no fue así. Bueno, es que hubo mucha violencia en esa transición. Bueno, es que se vendió ese acuerdo en las alturas, en los despachos, y se vendió la transición modélica porque la propaganda, una vez más, hegemónica era esa, ¿no? Sí. El problema de la transición, bueno, porque mientras se hacían esos pactos arriba, en la calle, estaban pasando cosas. Y entonces, en 7 años, yo calculé 593, me parece, casi 600 muertos por violencia política. Que dices, bueno, pero en 7 años, sí, cuento los muertos de ETA, del terrorismo, los terrorismos, pero cuento los muertos de la extrema derecha, cuento los muertos en manifestaciones en esos años, cuento todas las variantes de la violencia institucional, violencia que viene del Estado, ¿no? Y se pagó... Y más de, no sé, pues, 6.000 muertos, 6.000 heridos, con nombres y apellidos. Entonces yo el trabajo que hice ahí, que fue mi tesis doctoral además, antes de convertirse en libro, pues lo que hice fue el listado de heridos, de muertos, con fechas, con autoría, supuesta autoría. Hice ese trabajo, ¿no? Ese trabajo pues rompe el tema de la transición modélica. Lo sorprendente para mí es que cuando yo hago esto, yo me baso en toda mi experiencia como periodista, yo como periodista soy un periodista de la transición. Entonces empecé a trabajar, empecé a estudiar en el 72, pero en el 79 empecé a trabajar en el Grupo Z, es decir, ya sacando historias, pero cuando estaba más caliente todo, con más violencia de extrema derecha y esa cosa. Entonces, todas eran cosas que yo seguía, yo los conocía, había estado en los juicios de muchos de ellos, ¿no? Conocía de primera mano, tenía documentación, prácticamente, casi toda la documentación. Entonces, hice esa investigación, caso a caso, y bueno, lo que salía es una situación, pues eso, que no es modélico para nada. Y además, hay una cosa increíble, ¿no? Y es que en ese periodo hay esos casi 600 muertos por violencia política, pero en cuanto llega el Partido Socialista y gana las elecciones de octubre, eso cae en picado. Desaparece prácticamente. ETA sigue matando, pero ya no es la misma, porque estamos hablando de picos de violencia. La extrema derecha, pues el 23F, el intento de golpe de Estado, pues vino vinculado a más violencia política de Fuerza Nueva y de todo este tipo de grupos, ¿no? Que les dejaban funcionar sin ningún problema, eran confidentes de la policía en gran medida. Entonces, digamos que sigue violencia política, pero ya desaparece ese detenido que cae de una ventana de la comisaría, o ese control de la Guardia Civil en una carretera, en un coche que no se da cuenta que están y disparan y matan a una familia, ¿no? Eso pasaba. Pues se tapaba mucho la repercusión de la información, pero los hechos están ahí, ¿no? Es decir, desapareció los muertos en cárceles, eso bajó, eso desapareció prácticamente. Con lo cual sí que es cierto que hay un periodo violento de unos 7 años, 7 u 8 años, muy grande, ¿no? Y luego una violencia del Estado, ¿no? El batallón vasco español estaba vinculado a la policía, bueno, en fin, ese tipo de organizaciones que tenían nombre, pero luego realmente los que estaban detrás eran pistoleros, vinculados a las tramas negras, ¿no? de los servicios de seguridad españoles. Sí, ¿y cuáles fueron las claves para que esa transición pasara de una dictadura a una democracia? ¿Se gestó en despachos y la gente lo aceptó? No, la clave fue que la última generación de franquistas, los que estaban en segunda fila del aparato franquista, y algunos en primera fila, pero la mayoría eran técnicos de segunda fila del aparato franquista, llegaron a un acuerdo con los partidos mayoritarios de izquierda para hacer una transición de esta manera, pues, aceptando a la monarquía como árbitro o como elemento. Y luego la clave fue que la izquierda era la que tenía el poder de sacar a la gente a la calle. De hecho, había manifestaciones de masas por la amnistía. Y bueno. Entonces, bueno, el pacto era que la calle no se moviera. Entonces se desmovilizó.
tú desmovilizas a la gente, haces acuerdos en despachos, vas haciendo un proceso electoral constituyente, primero un periodo constituyente y luego controlado por ti, porque esos diputados del periodo constituyente son los que se pudieron ser diputados en las primeras elecciones, donde la mayoría de los partidos de izquierda no pudieron presentarse, sí. No estaban legalizados todavía. Hubo ahí un pacto entre los partidos mayoritarios de la izquierda, el PSOE y el PC, y ese sector que era importante porque lo que estaba detrás era el capitalismo, ¿no? El español, que decíamos, a ver qué va a pasar aquí. Y bueno, ese es pero sobre todo es la desmovilización, o sea, que la calle controle la calle, entonces que la calle deje de actuar para que se siguiera ese proceso. Bueno, pero movilizaciones sí que las hubo, lo que pasa es que las reprimían. Pero las movilizaciones que hubo, vamos, yo lo viví eso de primera mano. Bueno, había movilizaciones de 200.000 personas contra la subida del pan en Madrid. Sí. Eso desapareció, eso desapareció. Las grandes movilizaciones de la amnistía desaparecieron también. Los partidos de izquierda desmovilizaron sistemáticamente a sus bases y a sus seguidores. Eso es así. Eran los que lo podían hacer, la izquierda. Porque era un pacto concreto. Y se desmontó, por ejemplo, después de las elecciones del 79 municipales. Bueno, pues eso fue el principio del fin de las asociaciones de vecinos. ¿Por qué? Pues porque como concejales había algunos de los dirigentes vecinales que habían entrado como concejales y porque los partidos de izquierda que ganaron las elecciones municipales en España les dijeron, bueno, ya no es necesario que gritéis tanto, ya estamos aquí y lo vamos a hacer. Claro, eso luego no pasó de esa manera extraña, ¿no? Quiero decir que la responsabilidad de la izquierda mayoritaria para mí es que desmontó, desmovilizó a la gente. Desmovilizó a la gente para llegar a ese pacto. El orden en la calle. Sí. El orden en la calle era fundamental, 78, 79, la calle es mía, que decía Fraga, ¿no? Pero es verdad, eso fue un pacto fundamental para que se pusieran de acuerdo por arriba. Entonces, bueno, la transición fue así. En otros países fue distinta. No hubo ruptura democrática, quiere decir que los policías siguieron en sus puestos, los policías que habían estado en la brigada político-social seguían en sus puestos, ahora le llaman brigada de información. Los jueces siguen siendo los mismos jueces del franquismo, incluso siguen su carrera judicial, con más jueces que habían estado en el Tribunal de Orden Público, haciendo sentencias y juzgando a gente de izquierdas, sindicalistas y gente cogida con terroristas, entre comillas. Bueno, eso siguieron su carrera judicial, tranquilamente, se llegaron al Tribunal Supremo, los que tuvieron carrera, o sea, nada, no se tocó la administración, todo siguió igual en el aparato. Se fue jubilando a los más viejos para que no, el ejército adelantaron la jubilación en un sector, pero sí, todo siguió igual. Entonces, claro, esa es la clave es que no hubo ruptura democrática, hubo un pacto, una ruptura. Y hay que pensar una cosa, esto ocurre en los años 70, pero en ese mismo periodo histórico, en Portugal, viene la revolución de los claveles, una revolución democrática, y que instaura una república y que limpia, lapide el aparato político de la dictadura de Salazar. En Grecia, de los coroneles. Del golpe, son las mismas fechas. Sí, sí. El golpe de los coroneles. Después se hace una revolución democrática, como quieras, se monta una república democrática, se limpia, quiero decir, se jubila a los funcionarios, se juzga a los más destacados, y por ejemplo la monarquía, que era Constantino, se quedó en el exilio porque no volvió. Quiero decir que en ese periodo de los años 70, digamos que las dictaduras que habían en Occidente dejan de ser dictaduras. En esos países fue rápido, fue un proceso lógico, aquí se tardaron 7 u 8 años en decir, bueno, ya está, porque se cogió otro camino, un camino más lento, un camino más extraño, ¿no? En vez de un camino democrático. Como consecuencia, claro, toda la carencias democráticas que tenemos ahora y que estamos viviendo es el producto de esa forma de funcionar, de esa forma de hacer las cosas. Esto que nos está canalizando tanto ahora, que si los jueces por aquí, que si no les... Sí. Bueno, es una forma de hacer las cosas, han estado siempre haciendo eso en la medida de sus posibilidades, ¿no? Y esa misma mecánica. Entonces, bueno, digamos que se vive, es un proceso donde la OTAN tenía control
sabía lo que estaba pasando en los países. ¿Por qué? Porque en el fondo, es que las estrategias a veces son a largo plazo, ¿no? Políticas. Porque en el fondo estábamos todavía en un país con bloques, con la URSS controlando la mitad de Europa, y entonces lo que se necesitaba, y además en plena crisis, el comunismo oficial, plena crisis, lo que se necesitaba era que nuestro patio esté limpio, porque vamos a llevar la democracia aquí, a estos países. Y es lo que pasó después. O sea, primero no vamos a tener aquí, además en países industrializados, no vamos a tener esto porque nuestra opción, eso lo habían estudiado en la OTAN, el Club de Bilderberg, todo eso, mira, que iban a hacer eso. Y entonces al cabo de 20 años va y ocurre. Porque los procesos no son gente que llega, sino que son procesos que van gestándose, ¿no? Entonces, bueno, pues luego pasó todo. ¿Por qué? Porque el capitalismo tenía que extenderse hacia ahí para seguir creciendo. Esa es la idea simple. Entonces, sí. España vive en ese contexto. ¿Cuál es que yo siempre me viene mucho esta... ¿Podría haber sido de otra manera? No lo sabemos, porque históricamente no se puede saber. Tú puedes decir, especular, pero la historia es la historia, los hechos son los hechos, las decisiones son las decisiones. No hay interpretación. ¿Podría haber sido de otra manera? Podría haber sido como en Grecia o Portugal, no lo sabemos. Se cogió este paso, se hizo, se llegó al mismo sitio, que es lo más sí. Al mismo sitio. Y otra forma... haber llegado, pero claro, dejando la herencia del pasado como si no hubiera ocurrido nada, ¿no? Entonces, un poco ese es el proceso. Sí, sí. Bueno, pues ya me has contestado casi todas las preguntas que tenía de la transición, porque como sigue y lo vas enlazando, me has contestado ya... Que tienes que explicarlo completo, porque si no, ¿sabes? Sí. Tienes que, para que se vea un poco. Tenía otra que era, ¿qué personaje de la izquierda de España cedió más? ¿O qué fue el artífice de ya cuando la Constitución, quiénes cedieron más? La izquierda, para que esto se llevara de esta forma. Bueno, vamos a ver, Felipe González es fundamental, pero sobre todo Santiago Carrillo. O sea, porque aunque el PC era minoritario, era el único partido organizado. Claro, bueno, era el organizado que tenía peso en la calle. El PSOE, vamos, no había estado vacaciones, entre comillas, decían los malos, ¿no? 40 años, 50 años de historia y 40 vacaciones. Quiero decir que no tenían peso, pero el PC tenía mucho peso en los sindicatos clandestinos y no tan clandestinos, tenía peso en las asociaciones de vecinos, o sea, eran sus activistas los que eran los dirigentes del proceso. Entonces, el aceptar la bandera bicolor, aceptar la monarquía, como aceptó Carrillo, además a lo bestia, quiero decir, sin ambajes, sí. ¡Pum! Pues eso yo creo que es la mayor responsabilidad histórica, la suya la de su partido, sus dirigentes máximos. Y otra cosa que también quería enlazar con lo que vamos a hablar ahora después, que ya va a ser con tu novela negra, Una hojarasca de cadáveres, es sobre las víctimas de la transición y el tratamiento que se les dio a estas víctimas. Porque a las víctimas de ETA sí que tenían todo el reconocimiento político, como debe ser, por parte del Estado, pero en las víctimas de la transición tuvieron ese reconocimiento. ¿Se les trató como víctimas de terrorismo? No. Por ejemplo, a Yolanda González le aceptaron que era víctima del terrorismo en el 2015. Y murió en el 80. Bueno, la asesinaron en el 80. Claro, pues que es con lo que vamos a... La política que se llevaba era no reconocer nada. No reconocer nada quiere decir que si a ti te asesinaba unos militantes de comunión tradicionalista, sí, pues no le dabas contenido político, ¿no? No era víctima de terrorismo político. Hacía como si no eran... Las de ETA sí, pero las otras víctimas no. Los protagonistas de los asesinos actúan por su cuenta. O sea, ellos son los culpables. ¿Qué pasa? Que el asesinato de Yolanda lo que sacó a la luz, una casualidad histórica, yo creo, fue toda la infraestructura que tenían. Los arsenales de armas, los carnes falsos del ministro del Interior, tienen Goma 2, o sea, en una organización, estaba organizada sí, con células entre ellos, sacó a relucir eso, y claro, eso les asustó también, porque claro, si sacas del País Vasco esta violencia, pues la cosa puede ponerse muy negra, ¿no? Entonces,
digamos que todas esas víctimas han tenido que estar luchando para que sean reconocidas como víctimas del terrorismo. Del terrorismo también. Y de la transición, claro. Bueno, pues enlazando un poco lo de la transición con la novela negra, eres autor de novela negra y eres teórico del género de la novela negra también. Tu libro, Una hojarasca de cadáveres, aquí retratas la violencia de la transición y eliges 12. Sí, sí, pero... 12 crímenes. Sí, bueno, ¿Por qué estos crímenes? Esto es una crónica bueno, de la violencia en la época posfranquista. Sí, porque he elegido esos 12 porque los 12, cada uno es de un ámbito distinto. Quiero decir, no es... Yo ya hice el libro sobre los crímenes políticos, que es la transición sangrienta. Yo Sí. lo que quería es hacer algo un poco más amplio, ¿no? Entonces, cronológicamente, he elegido 12, donde, si tú te los lees, al margen de la investigación de cada uno, que empieza donde ocurrió, pero luego te cuento dónde está en la actualidad, qué pasa. Me ha llamado la atención el de Yolanda González, que es el primero. ¿Dónde están? Si se han muerto, qué ha pasado, Sí. qué ha sido de la vida de los asesinos, ese tipo de rollo. O sea, o cuento lo que ha pasado en los últimos años con el tema. Son casos que a mí me parece que cubrían el espectro social. Un caso, empiezo con Yolanda, que es un crimen político de extrema derecha en plena transición, pero luego cuento un supuesto crimen vinculado al 23F. Voy haciendo pasos por distintas variantes del crimen, ¿no? Entonces, pero son casos que van abriendo ese espectro, ¿no? de distintas... Que de alguna manera reflejan lo que era la sociedad de esta época, aunque fueran distintos estamentos, porque también... Y el paso del tiempo, o sea, exactamente es lo que dices tú. O sea, con eso das un retrato. Un retrato general. Sí. No, pero es un retrato sobre la violencia, política y no política, o sea, la violencia en sí mismo. Hay parricidios, hay casos muy famosos, ¿no? Y son casos, los he elegido también porque son casos que yo escribí, investigué personalmente, cubrí, como decimos en jerga periodística, ¿no? Esos casos. Entonces, no estoy reconstruyendo a partir de papeles antiguos, ¿no? Yo estuve allí, hice ese trabajo, hice esos reportajes y tengo esos papeles. Y tenías esa investigación hecha por ti. Que ya la hice, claro. Y la seguiste. Claro. Entonces lo que he hecho es seguir un poco y contarlo con una cosa que a mí me parece muy interesante, la perspectiva del tiempo. Desde hoy bajas al pasado y con la perspectiva del tiempo que tienes y lo que ha ocurrido, tú lo puedes relatar, pero ya con esa mirada, que aunque cuentes los mismos hechos, no se los cuentas de la misma manera. No sé si me explico lo que quiero decir. La perspectiva del tiempo para todo es genial, porque mientras están ocurriendo las cosas, pues están muy sometidos al vaivén de los hechos, ¿no? Pero cuando lo ves con distancia. Yo, por ejemplo, he tenido 50 casos, 100, pero yo creía que era la mejor manera de mostrar lo que pasó durante estos años, desde los años 70, era elegir casos muy simbólicos, donde estuvieran vinculadas cosas que fueron muy convulsiones, ¿no? Sí, porque por ejemplo está el de Paquito Reyes, Por ejemplo. que estaba la iglesia por medio, los jesuitas. Claro, los estamentos distintos, ¿no? Como el de la Dulce Neus, que podría ser violencia de género. El de Lucrecia, que fue muy famoso en los 90, también lo citas, que es racista total. El móvil de la violencia de género, lo que se llamaba entonces violencia doméstica, entre comillas, que también se las trae. Estamento militar, un sacerdote acusado de un asesinato, y como nada llega a ningún sitio. Es un poco ese cambio social, ¿no? Sí, sí. Con esos casos que, aparte para mí eran casos que escribí en su momento. Y son casos, son casos reales y veo, por lo que he leído del libro los casos que he podido leer, tienen poca invención, o sea que te limitas mucho a los datos, a la cronología, a decir los nombres, a tal. Y algunos de estos crímenes los has novelado. Bueno, lo has pasado a la ficción. Sí, ese es otro tema. ¿Y cómo pasas de un caso real a la ficción, a la novela? Bueno, vamos a ver. La libertad que tú tienes cuando recurres a la ficción es que tú puedes contar la verdad. O sea, tú, un crimen
real, tienes que ceñirte a los datos demostrados, contrastados, publicados, porque no puedes salirte, porque si te sales, primero estás faltando a lo que es el sentido del libro, pero también corres el riesgo de que se te querellen. Claro, ya estás dando una opinión. Claro, porque ya estás haciendo un juicio. Tú no puedes ya estás acusar haciendo a un una juicio. persona de un crimen que ya ha sido absuelto de ese crimen. No puedes decir que es un asesino, alguien que ha sido declarado inocente en un juicio, pero si haces ficción, tú puedes escribir lo que te dé la gana. Y aunque el crimen sea reconocible, que hay muchos datos que te vinculan, pero no es ese crimen. Son nombres supuestos, incluso ubicas en otro sitio la acción, cercano, pero en otro sitio, garantizas digamos, la libertad para escribir lo que realmente crees que pasó. Entonces yo, con toda la documentación que tengo, con toda la información, con todo el trabajo que he hecho de campo en toda mi vida, sería un idiota integral si no aprovechar ese material para contar historias. Es que es de primera mano, es un material genial. O sea, no necesito inventar fantasmas ni inventar mágicos misterios. La realidad te da absolutamente todos los ingredientes para poder escribir lo que tú consideras, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, fue el caso de este que tenemos por aquí, Nuestra propia sangre, ¿no? Sí, este es un caso, la Dulce sí, Neus. Sí, pero por ejemplo yo hice el material de esa novela es un material de primera mano, todo pues está todo el tema judicial, pero también está el conocimiento del caso, ¿no? Pero es otro caso, yo lo he utilizado con mucha fidelidad, pero no es ese caso. Quiero decir, otros personajes, otros personajes nombres, inspirados, todo se basa, pero luego la libertad que me da la ficción hace que yo pueda ir más allá de lo que yo hubiera ido si hubiera escrito lo que he podido ir en la hojarasca, ¿no? O sea, una cosa es el hecho con todos los datos contrastados, probados, y otra cosa es que yo coge y no noveles. Pero me ha pasado con esta novela, pero me ha pasado con todas, todas, Carne Fresca, de mi primera novela, esta, bueno, es una historia de atracadores y de policías y toda la historia vinculado a policías de verdad, a mi conocimiento en ese momento cómo funcionaba la policía y cómo estaba, pero luego me inspiró en un caso de prostitución infantil, una red de prostitución infantil que se desmontó en Valencia en esos años, ¿no? Sí, sí. El asesinato del Marqués de Urbina, se llama Urbina, pero es el asesinato del Marqués de Urquijo. Pero yo qué hago, y fabulo, con una hipótesis. La hipótesis del dinero, una vez que una investigación fracasa en cuanto al móvil y no es creíble, hace agua, no es creíble, es muy frágil, pero dice, bueno, ¿y si el dinero? El dinero no lo han investigado. Pim, pam, y por ahí construyes una historia donde cuentas exactamente cómo fueron asesinados, pero ya al que dispara ya le pones cara. No sé si... Sí. Ya fabulas con otros nombres, otro espacio, tal. De una hipótesis. De una hipótesis de investigación y documentación de hechos concretos y reales, y luego ya tú empiezas, ya puedes ir más lejos. Pero eso me ha pasado con todas las novelas. Si tengo 7 o 8 novelas publicadas dentro del género negro, todas están inspiradas en casos reales. Porque yo me baso en la documentación. Yo he llegado a usar documentos reales, cambio el nombre, porque eso le da verosimilitud a la novela. Si tú utilizas de verdad los documentos que hay en un sumario, ¿no? A lo mejor una declaración policial, cómo se hace, y eso lo colocas en una novela bien puesto, estás dando a la novela una verosimilitud, un realismo que te lo permite, el arma reglamentaria que usaba la policía en ese momento, todo ese tipo de cosas, que son cosas que tú sabes porque has policía, porque sabes cómo funciona, porque lo se ha preguntado directamente a un inspector, amigo tuyo, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, yo me inspiro ahí, pero es que es imposible que con el manejo de los datos que he tenido durante toda mi vida yo no haga eso. Otra cosa es que luego mi obligación como escritor es crear personajes y ir al alma de los personajes, ir al fondo de los personajes. Por eso necesitas la ficción, porque la ficción me permite ir al alma de los personajes, que los personajes hablen y sientan sin tener ninguna... Sí, llegar más lejos. Pero toda la inspiración, toda la fuerza, porque yo creo que la verosimilitud, el realismo es una de las características de mis libros.
No soy una persona no, totalmente realista. Que fabule con no inventa. Apariciones sobrenaturales y misterios nórdicos y cosas así. ¿No? Yo voy a la calle, yo bajo a la calle a pisar el suelo. ¿No? Lo que es novela negra, auténtica. Es lo que es novela negra. La última tuya, El leñador, has dicho que es tu novela más personal. ¿Por qué dices que es tu novela más personal? Bueno, es una novela negra, muy negra, negrísima, pero más personal porque yo lo que he hecho es inspirarme en mí mismo, como personaje central. ¿no? Entonces, bueno, pues el protagonista es un periodista jubilado que se dedica a escribir novelas policíacas. Y entonces, bueno, pues esa es su vida, ¿no? Y cuenta su vida y recuerda, mientras decide investigar por su cuenta un crimen determinado, que le parece mucho a un crimen que ocurrió realmente en Alicante, se parece mucho, no es idéntico, solo le tira algunas cosas, con nombres cambiados y con todo, evidentemente. Y entonces, bueno, se pone a investigar, pero al mismo tiempo va recordando lo que eran antes las cosas. Los abogados de antes, los policías de antes, de su época, cuando estaba en activo. Eso por un lado. Y por otro lado, claro, él está escribiendo, porque es un encargo que tiene que hacer un mes, está escribiendo una novela policíaca, la séptima novela policíaca de una serie de novelas policíacas, que ya con un personaje que es un inspector, que es un alter ego suyo de alguna manera. Entonces, junto a todas esas historias, y lo que hago es un retrato del género, pero también de la realidad. Bueno, y para acabar, Mariano, porque ya nos has contado muchísimas cosas, bebe agua, te vas a agotar. Vamos a hablar de uno de tus libros, La larga marcha ultra. Muy bien. Un poco. ¿Por qué han llegado 40 años en entrar la extrema derecha yo creo que hay en las instituciones? Dos motivos. Hay varios, pero hay dos principales para mí. Uno, la proximidad del franquismo. Tú date cuenta que todo lo que era la extrema derecha tradicional estaba vinculado al régimen. O sea, las falanges, todo el Partido Palante, los tradicionalistas, los ultras eran muy vinculados al régimen franquista, para empezar. La gente quería un cambio, no quería volver a lo de antes. Esa proximidad a la dictadura y el fascismo cotidiano es uno de los elementos que hizo que la gente, a la hora de votar, no les votara. Esa es una, esa proximidad al franquismo. Y el hecho de que había una generación de políticos totalmente contaminados por el franquismo, que habían sido procuradores, que habían estado vinculados al aparato franquista. Tenía que venir una generación nueva, que tomara las riendas, que no viniera necesariamente de esa historia, con sus padres sí. Entonces, ese elemento generacional es muy importante y ese elemento de proximidad a la dictadura. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, han intentado, esto no es que han llegado ya. Han estado intentando presentarnos elecciones, montando partidos, cambiándose todos los sectores de extrema derecha, que es un universo amplio. Sí, porque desde que empezó... Bueno, es un complejo, es algo muy amplio, ¿no? Hay muchos sectores, no hay una extrema derecha, hay muchos, y además hay mucha ideología detrás, hay mucho pensamiento bárbaro, racista, y todo este tipo de cosas, pero sí que hay mucho pensamiento. Yo creo que esa es la clave fundamental. Luego, bueno, en estos momentos la lejanía de la dictadura hace que no se haya perdido los rasgos de la dictadura, que murió fusilando gente, con juicios sumarísimos, consejos de guerra sumarísimos sin ningún derecho. Entonces la lejanía, pasa lo mismo con el nazismo, sí, hace que sus lados perversos no se vean y que haya sectores de la juventud que lo ven como algo incluso antisistema. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Por qué ha tenido caladero tan fuerte vos, por ejemplo, en este caso, entre gente joven? Bueno, porque ellos han hecho una política hacia ellos, hacia la juventud. Han hecho una política de memes, de las redes. Lo de las redes ha sido bestial, porque hacen exabruptos, o sea, manejan muy bien las redes sociales y el discurso sencillo, lineal. Sí, porque el discurso de Vox también se dirige a un sector de la población, ya no gente joven, gente más adulta, que sí, es un sector... Ellos se dirigen, y se dirigen desde el minuto cero, a la gente lejana de la política y a los jóvenes, desde el minuto cero.
Pero ellos estuvieron 7 años sin un desastre de resultados. Sí. Es a partir del año 18, de 2018, cuando consiguen entrar en el Parlamento de Andalucía por una vez y ahí ya tienen un altavoz para hacer propaganda. Y asumido. Y mientras tanto fueron limpiando, porque ahí fue un enganche de falangistas, de neonazis, al principio, de gente con un pasado y un presente bastante turbio, ¿no? En ese sentido, en el sentido político. Entonces han ido limpiando y se han quedado como a la derecha del PP, ¿no? Y un poco esa es la historia. Las sociedades cambian. Yo creo que el hecho de tapar en las escuelas, es una opinión, en las escuelas, en los institutos, a una generación entera, no contarles cómo era esto, tapar la información, nunca llegaban al franquismo, nunca llegaban a la transición en los institutos. Nunca hemos estudiado el franquismo. Nadie les ha informado de las partes perversas, de lo que significa esas cosas, pero sí que les pueden informar de las guerras púnicas. Quiero decir, el tabú en las escuelas de no contar eso durante dos generaciones, pues hace que sea un sector joven que no ha conocido. Claro, no ha conocido, pero al margen de no haber conocido, es que se les ha educado en otros valores, o en ningún valor, que es la forma de hacer que el capitalismo funcione, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Estamos hablando de la extrema derecha, estamos hablando de un partido surgido del PP, del ala derecha del PP. El PP consiguió con Aznar unir a todas las derechas y les repartía en parcelas. Entonces, este es el sector de extrema derecha del PP que se extiende. Sí, salió del PP. Y empieza, claro, totalmente, pero todos, sin excepción. O sea, luego llegó mucha gente que había estado en el PP también, pero antes había sido falangista, o que estaban en grupos de estos de extrema derecha raro, ¿no? Nacionales revolucionarios, en muchos sectores. Entonces, lo que yo hago en la es contar todo eso, desde la muerte, un poco antes de la muerte de Franco, contar todo ese génesis, todos esos sectores que se van imbricando hasta llegar a Vox. Vox, si tú te estudias los discursos de Abascal en el Congreso y los discursos que hacía Blas Piñán en el Congreso, es el mismo discurso. El mismo, idéntico. Sí, es un discurso populista. Lo puedes intercambiar, es lo mismo, España, quitarle poder a las autonomías, una España libre, una España tal, xenófobos, racistas. De hecho, yo el libro lo empiezo con 2 fragmentos en sede parlamentaria, 2 fragmentos, uno de Blas Piñán y otro de Abascal. Si yo te cogiera ahora y te leyera, te dijera, mira lo que dijo Abascal, y pongo lo de Blas Piñán, y de Blas Piñán ya te lo creerías, porque es el mismo discurso del nacionalismo español una España unida. Un discurso de derecha, negacionista de todas las cuestiones, y la dictadura progre, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues lo que era excepcional era que aquí no pasara eso, porque en Francia están desde los años 80 en las instituciones francesas de la extrema derecha. En Francia... Sí, Le Pen, padre e hija. Padre e hija, y todo lo que ha habido ahí desde los años 80. O sea, es que no estamos hablando de... No sé si me explico. Estamos hablando de... Y eso te quería preguntar. Es que la gente dice, ¡ay, Dios mío! No, que no es nada novedoso. Es como en Casablanca, ¿no? Me he enterado de que se juega, sí. ¿no? Mientras recibe el sobre. Que recibe el sobre. Pues aquí es parecido. Entonces esto es la evolución lógica y ha sido un banderín de enganche. La extrema derecha está, mediante distintas candidaturas, tratando de entrar en el Parlamento Europeo y en el Parlamento Español, y en el momento que se presenta Vox con posibilidades, la extrema derecha deja de presentarse y todos votan. Hacen militancia de voto, para que no se disperse el voto. Se quiere decir que se convierten en un referente de todos los sectores, al margen luego de que cada uno siga sus historias, ¿no? Pero en la práctica... ¿Y la línea política de Vox, sus políticas de Vox o su discurso tal, es igual o similar al de las extremas derechas de Europa? Sí. Al de Orbán, Le Pen... Totalmente. Porque ahora hacen concentraciones, ahora ha habido hace poco tiempo aquí una en España, los Patriots,
tal, que el presidente era Abascal, es la misma línea política, de Orbán, de Le Pen, de Meloni. Claro. Y tú piensas que esa línea política ha llevado primero llevó a Berlusconi con la extrema derecha italiana al poder, pero está Meloni en Italia, Orbán está en Hungría. Sí, pero eso te decía, que no hay diferencias. No, es la misma historia. Hombre, vamos a ver, las diferencias son del pasado, cada cual tiene su pasado, ¿no? O sea, por ejemplo, estos de Vox no son franquistas, por lo menos la cúpula, sí, pero están a favor de Franco. No sé si me explico sí. qué quiero decir. Es decir, esta tontería de la memoria histórica, eso del pasado, siempre lo mismo que decía el PP, pero a lo bestia, ¿no? Dicho sin vergüenza, sin sentir, con comodidad. Entonces, bueno, esa es la historia. Entonces, el libro lo que cuento es todo su universo hasta llegar ahí, y para explicar las relaciones, las conexiones entre ellos, ¿no? ¿Y tú como periodista crees que la prensa jugaba un papel importante en este auge de Vox, de llegar a tantos escaños? Es que la prensa no existe, existen los periódicos, los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Pero no existe, no hay un colectivo, nunca lo ha habido. O sea, cada periódico, incluso cuando yo trabajaba, tenía una línea. Unos eran monárquicos, sí, los otros eran de extrema derecha, vestidos de la carterana, otros progresistas, unos a favor de Felipe González. Siempre ha sido así, siempre ha habido esa diversidad, ¿no? Lo que pasa es que ha cambiado todo, Internet ha cambiado todo. Eso hay que reconocerlo, es el medio de comunicación, la comunicación ha cambiado radicalmente. Entonces, claro que han jugado un papel, pero el papel lo da la propia realidad. No sé si me explico, ellos, pero ellos hicieron, vamos a ver, Vox consiguió unos resultados electorales que ni lo pensaban, vetando a los medios de comunicación. Y ahora, sin embargo, se les da más voz, justo, porque no tenían. Porque ahora están en el Parlamento y ya son una fuerza. Ahora sí se les da voz, claro, en todos los sitios. Pero que los Vox, como se les atacaba, sí, no hacían ruedas de prensa, vetaban a los periodistas, y a pesar de eso subieron, porque ellos buscaron la información. Ellos van con la política de Trump, el Steve Bannon y esta gente, es la extrema derecha mundial, el nuevo fascismo. Es una palabra que es triste. Y ya para acabar, ¿tú crees que el discurso político de la izquierda, de ese miedo, el avisar o el prever que el peligro que tiene que Vox entre en las instituciones, eso ha sido efectivo? No lo sé. No, yo creo que no tengo ni idea. No podría contestar a eso porque ellos se han dirigido a un sector de la población que estaba ahí siempre. Esos que resuelven todo en el bar. Sí, de los que no son políticos. Los que están lejos de la política y luego la juventud. Han sido los dos caladeros y luego han ido recogiendo más sectores, pero eso es su base. Su base es la que ha hecho que subir. Una vez que estás en las instituciones, ya tienes todo, ya eres una fuerza parlamentaria, ya puedes montar saraos y hacer... es que la tercera fuerza parlamentaria. Para transmitir tu pensamiento. Y que la gente diga, esa sí que dice, el Abascal es en el caballo montado. Pero eso es política. La pregunta es, ¿cómo es posible que la izquierda y las fuerzas democráticas, teóricamente democráticas, hayan sido tan frágiles o tan poco decididas ante este fenómeno cuando se veía venir? ¿Qué pasa? Pues que esto está cambiando, el mundo está cambiando. O sea, tan solo avisaban del peligro, de que entraran. Trump haya vuelto a ganar, que es un caso ahora ya lo tenemos. Americana, creo que solo hay un caso en la historia de Estados Unidos, en que después de haber perdido las elecciones vuelve. Bueno, pues es porque detrás lo que hay es la economía, está la política económica internacional, está el poder del dinero, es lo que está detrás. Entonces tú puedes tener un dirigente que parece que es estrafalario, pero es mentira, detrás de ese fachada estrafalario hay una serie de decisiones económicas. Hay todo un sistema. Que repercuten en la gente, ¿no? En fin, esa es la historia. Hay que estar atentos, pero bueno, puede ir a más la cosa, ¿no? Es para ponerse nervioso, pero lo dejaremos ahí. A ver, bueno, pues nada más.
Mariano, muchísimas gracias por toda la información que nos has dado, toda tu carrera y todos tus libros. Un placer. Todo lo que nos has aclarado y gracias nuevamente por haber estado aquí con nosotros. Gracias por haberme invitado. No, por favor, gracias a ti por estar.